Amén. No es lo mismo, esto pensaba recién, por cosas que Dios me está permitiendo meditar en este tiempo. No es lo mismo la esterilidad espiritual que la infertilidad espiritual. Y yo voy a traer algunas cosas que por ahí he estado mencionando y predicando allí en Santa Lucía, pero tengo la convicción de que Dios quiere que podamos de alguna manera meditar en esto, en esta mañana. No es lo mismo, vuelvo a repetir, la esterilidad espiritual que la infertilidad espiritual, ¿sí? La esterilidad se da cuando la semilla no puede penetrar la tierra. Cuando una semilla no puede introducirse en la tierra para que luego sea, como dice el texto, muera y pueda dar vida, pueda dar fruto. Cuando eso sucede existe esterilidad, pero la infertilidad tiene que ver con la incapacidad de que aquella semilla que pudo penetrar y pudo empezar a generar el proceso de crecimiento no pueda terminar el desarrollo de crecimiento. No pueda terminar ese proceso de crecimiento. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una tiene que ver con la imposibilidad directamente de que se pueda concebir la vida, y la otra tiene que ver con la imposibilidad de que la vida pueda llegar a término o pueda desarrollarse completamente. Y yo quiero darte solamente a modo de ejemplo, en Mateo capítulo 13 tenemos la parábola del sembrador. Y ahí se ve claramente esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, dice, versículo 3, nos habla de que el sembrador salió a sembrar, y dice versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Eso es esterilidad espiritual. Cuando la semilla no puede penetrar la tierra. Cuando la palabra de Dios no puede introducirse en el terreno donde debe ser introducido. Dice la palabra que parte de la semilla cayó junto al camino, y al no poder encontrar un lugar donde penetrar, donde entrar, al no poder introducirse en la tierra, dice que fue robada, fue quitada, fue comida por las aves. Pero versículo 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Eso es infertilidad. La palabra de Dios penetra en tu corazón, en mi corazón. La palabra de Dios penetra en mi espíritu, en tu espíritu, pero al no poder desarrollarse completamente, al no tener las condiciones correctas para desarrollarse, dice que el sol salió y se quemó. No pudo desarrollarse completamente. Y yo quiero en esta mañana hablarte un poquito acerca de poder desarrollar una atmósfera correcta para el desarrollo de nuestra fe, para el desarrollo del crecimiento espiritual. Y quiero que me acompañes en Salmo capítulo 92. Dice, desde el versículo 10, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Me encanta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional al versículo 11. Dice, me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Y dice el versículo 12, volviendo a la Reina Valera, dice, el justo
florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Es interesante porque el texto menciona la enemistad, menciona a los adversarios, dice que seremos ungidos, Él nos dará fuerzas como la de un búfalo, seremos ungidos con aceite fresco y a causa de la unción, a causa de la intervención de Dios, dice, veremos caer a nuestros enemigos, oiremos de aquellos que se levantaron en nuestra contra. La palabra de Dios está hablando de oposición, no está hablando de que nosotros podamos o que nuestro florecer, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo tenga que ver con que no tengamos adversidad, no tengamos oposición. Y mientras meditaba en esto, Dios traía a mi cabeza esto que mencioné recién, lo que el diablo quiere o ha levantado en tu contra para contrarrestarte, para apagarte, para destruirte, Dios lo utilizará para promoverte. Ese es un principio que está en la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, alégrense cuando estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba traerá promoción en tu vida. Dios quiere desarrollar el carácter para llevarte a un nuevo nivel en tu fe, para llevarte a un nuevo nivel en tu vida espiritual, un nuevo nivel de madurez. Y la oposición es la acción de oponer una cosa contra otra para impedir y contrarrestar su acción. El diablo quiere impedir tu avance, el diablo quiere impedir que florezcas, el diablo quiere impedir que puedas tener frutos en tu vida, el diablo quiere impedir que puedas vivir, experimentar el propósito y el plan de Dios para tu vida. Pero Dios utiliza esas mismas cosas que el diablo ha levantado en tu contra para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y una de las cosas importantes tiene que ver la atmósfera. Por eso dice el texto que hemos leído, dice que el justo florecerá. Esto es algo inequívoco, no hay margen de error. Es una fórmula. Si te consideras justo, si has sido justificado por Dios, entonces se espera que florezcas. No hay otro margen de error. No hay margen para equivocación, no hay margen para dudar. El justo florecerá. Y dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Y es interesante. Hay una canción que dice, resistiré, ¿no? Y utiliza también esta figura. Dice, a ver los que la saben, ¿cómo dice? Resistiré, erguido frente a todo. Y habla por ahí del junco, ¿verdad? Esa es la característica que tiene la palmera. ¿Cuántos hemos visto en algún momento algún videíto de un tornado, de un huracán, y ves la palmerita que está así? Está casi que... Pero pasa el viento y la palmera vuelve a levantarse. Ahora, la clave de esto, dice la palabra de Dios, es que el versículo 13, es que ellos florecerán, crecerán como el cedro en Líbano. El cedro es un árbol que puede llegar hasta 35 metros. Y es un árbol que puede llegar a un diámetro de 9 metros, son troncos muy grandes. Y lo que me llamó la atención es que es un árbol que puede vivir más de 1000 años. De hecho, hay cedros de 2000 y más años. Con eso nos está comparando la Escritura.
Dice, pero la clave, versículo 13, es que ellos están plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Hace un tiempo atrás le regalaron a Ana una planta y le dijeron, mira, para que esta planta pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda dar fruto, para que se vea bonita, tiene que estar en un lugar cerrado, le tiene que dar sol, pero no tanto, y le tenés que regar todos los días. Más complicada que... Pero son las condiciones, es la atmósfera que se tiene que crear para que esa planta pueda crecer. Y la palabra de Dios dice que para que vos y yo podamos crecer, podamos florecer, podamos desarrollarnos, podamos caminar en el propósito de Dios para nuestra vida y poder experimentarlo, vivenciarlo, nosotros tenemos que crecer y plantarnos en la atmósfera correcta. Esa atmósfera es la presencia de Dios. Dice, florecerán plantados en la casa de Jehová, allí en la presencia de Dios. Y la atmósfera en la que nosotros nos movemos puede determinar el obrar de Dios en nuestra vida. La atmósfera en la que nosotros nos movemos determina el obrar de Dios en nuestra vida. La atmósfera espiritual, cuando hablamos de atmósfera, estamos hablando de ese entorno que nos rodea espiritualmente. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que a veces que uno llega a la casa de un amigo o alguien lo va a visitar y de repente entras a la casa y te das cuenta que hay algo en la atmósfera que no está, que se corta con cuchillo. Voy a decir, o esto acaban de pelear, o hay algo acá que... Y uno percibe esas cosas. Espiritualmente, también nosotros estamos rodeados por una atmósfera espiritual. Y nosotros podemos ser introducidos en una atmósfera espiritual y ser afectados por esa atmósfera espiritual, pero también la palabra de Dios me enseña que nosotros tenemos la capacidad de modificar una atmósfera espiritual. Nosotros tenemos la capacidad, la autoridad dada por Dios, no por nosotros mismos, de poder modificar y cambiar la atmósfera en la cual nosotros nos movemos. Y la atmósfera en la cual nos movemos, ya sea porque la atmósfera está siendo tan fuerte y nosotros no tenemos la capacidad de afectarla, o que nosotros generemos una atmósfera correcta espiritualmente, podemos generar una atmósfera incorrecta también, va a determinar el obrar de Dios en nuestra vida. Y esto no es algo que lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, si querés lo anotás, dice la palabra de Dios que Jesús fue a Nazaret, fue a su pueblo natal, y dice la palabra de Dios, versículo 4, que Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra. Está hablando de una atmósfera de honra o de deshonra. Dice, en todos lados se honra a un profeta. Hay una atmósfera de honra, menos en su propia tierra. Entre sus familiares y en su propia casa. Y dice, versículo 5, aclara, en efecto, es decir, por esto no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Es decir, que la atmósfera en la que nosotros nos desenvolvemos puede determinar, puede limitar el obrar de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que en primer lugar entendamos la importancia de la atmósfera espiritual en la que estamos. Una vez le dije a un hermano que tenía problemas con el alcohol y le digo, mirá, si vos
seguís asistiendo a esos asados con tus amigos de la infancia, que primero se fijan si pueden comprar el alcohol y si sobra después compran la carne, te estás metiendo en una atmósfera que no vas a poder resistir. Y el ciclo del alcoholismo, el ciclo de este vicio, no lo vas a poder cortar nunca. ¿Por qué? Porque te estás introduciendo en una atmósfera que te está arrastrando. Una atmósfera incorrecta puede y también lo que hace es llamar la atención de los demonios. Así como la atmósfera correcta, una atmósfera de alabanza, una atmósfera de gratitud, de oración, de adoración, de sumisión, atrae a Dios, atrae la manifestación de Dios, así como una atmósfera de fe genera una especie de incentivo para la manifestación de Dios. Así también cuando nosotros nos movemos en una atmósfera de lujuria, de inmoralidad, de vicios, estamos atrayendo la actividad demoníaca en nuestra vida. Esa es la importancia. Por eso uno dice, pero ¿y qué tiene de malo que yo me junte con o haga esta actividad? El problema es la atmósfera donde te estás metiendo. Y salvo que tengas la capacidad dada por Dios y la madurez suficiente para poder modificar esa atmósfera, es una atmósfera que tenés que evitar. Esto llevado a otro término tiene que ver con el ejemplo que nos daba el pastor del martillito y el clavo. Si yo tengo la autoridad y la capacidad de poder modificar una atmósfera pequeña, una atmósfera grande va a terminar por destruirme. Entonces yo tengo que aprender a moverme en la atmósfera correcta. Al mismo tiempo yo debo aprender a generar, a gestar, a modificar la atmósfera en la cual yo me muevo. Nosotros podemos cambiar la atmósfera espiritual en la que nos movemos, así de la misma manera que se puede modificar, se puede cambiar un clima desértico en un clima fértil. Un clima es la sumatoria de el tiempo atmosférico, es decir, la sumatoria de una atmósfera determina un clima. Nosotros podemos haber tenido, la otra vez recordábamos con alguien, con una hermana en Santa Lucía, esos 2 años que nevaron, creo que fue uno en el 2011 y otro en el 2006, si no me equivoco, o por allí. Fueron 2 años en donde el 9 de julio, uno de ellos fue el 9 de julio, nevó creo que en casi todo el país. Sí, acá también nevó, ¿verdad? Eso no significa que Córdoba, yo en ese momento estaba en Córdoba en el 2006, que Córdoba sea un clima en el cual nieve todo el tiempo. Pero cuando nosotros logramos modificar una atmósfera y esa atmósfera se repite, comienza a cambiarse el clima de ese lugar. Y quiero que veamos un videíto que ilustra esto. ¿Está el video disponible? 1 minuto, me dice. Mientras tanto yo tomo agua. ¿Está el videito? ¿Cómo creamos o cómo modificamos una atmósfera? ¿Cómo creamos la atmósfera correcta? Ustedes me dicen cuando está el video. Tienen que buscar el sonidista.
Bien. ¿Cómo creamos una atmósfera correcta? Y yo voy a simplemente mencionar, pero quiero luego centrarme en una de ellas. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros generamos un ámbito de alabanza y de adoración, entonces nosotros estamos generando una atmósfera en la cual Dios puede manifestarse. Por eso lo que hacemos acá antes de la palabra no es recreativo. Si bien la adoración no es solamente música, la música es una de las manifestaciones de la adoración, es un instrumento que Dios nos ha dado, la alabanza, la adoración, para que nosotros podamos generar un ambiente en el cual Dios pueda manifestarse. Cuando nosotros entramos en adoración, y esto está en la palabra de Dios, no me quiero detener acá, pero en más de una oportunidad Dios actuó poderosamente en favor de su pueblo, aún trayendo palabra que determinó el destino de su pueblo por medio del uso de la adoración, tanto como un estilo de vida, como el instrumento de la música, como adoración. Dice la palabra de Dios que Josafat fue con otros 2 reyes en contra de sus enemigos, camino del desierto 7 días, y al no haber previsto alimento y agua para él y para sus ejércitos, dice que el único desenlace posible era la muerte. Pero dice, vamos a consultar a Dios por medio del profeta Eliseo. Dice la palabra de Dios que Eliseo, después de una larga discusión con los reyes, le dice, tráiganme a un músico, y dice a un tañedor, es decir, un músico de cuerdas, y dice que mientras este músico comenzó a ejecutar la música, literalmente la palabra de Dios dice ahí en 2 Reyes 3, que la mano de Jehová comenzó a moverse y que vino palabra de Dios con una palabra directiva que les dijo, hagan zanjas, porque aunque no vean ni agua ni nada, este lugar se llenará de agua y comerán y beberán ustedes y sus animales. Y no solamente esto, sino que yo traeré victoria frente a sus enemigos. Fíjense el poder de transformar una atmósfera. ¿Podemos ver el video? Estos agujeros en África están transformando esto en esto. Agricultores de Kenia y de Tanzania ya han cavado más de 200.000, ayudando a reverdecer más de 300.000 hectáreas. Pero, ¿cómo funciona? Los agujeros en forma de media luna, o de sonrisa, como dicen ellos, se colocan en dirección contraria a la pendiente. Cuando llueve, el agua, en lugar de fluir en torrentes y erosionar el suelo, va quedando retenida por estos agujeros, permitiendo que la tierra la absorba lentamente. Y con más agua en el suelo, la vegetación se multiplica, dentro y fuera de los agujeros. Y con más vegetación y más árboles integrados en los cultivos, el suelo, con más estructura, con más raíces, con más vida, retiene aún más agua y la erosión se detiene. Y algo que a veces se nos olvida, la propia vegetación genera lluvia. Alrededor del 40% de la lluvia que tenemos se genera por el llamado ciclo corto del agua. Proviene del vapor de agua que expulsan las plantas y los árboles a través de las hojas. Plantar árboles es plantar lluvia. Detener la erosión del suelo y multiplicar la cobertura vegetal puede ayudarnos a reverdecer nuestro planeta y a detener la desertificación, consiguiendo más lluvias y haciendo que el agua se quede en la tierra. Actualmente, la agricultura intensiva, que destruye la estructura del suelo con el arado y Bien, el ahí exceso de nomás. fertilizantes. Gracias. Con eso ya tenemos la ilustración. Es interesante porque la Biblia utiliza los principios de la naturaleza para poder graficarnos, para poder ilustrarnos los principios espirituales. Y de la misma manera que un clima desértico puede transformarse en un clima fértil, de la misma manera
Dios puede hacer que vos y yo transformemos una atmósfera espiritual, aún una atmósfera estéril, una atmósfera infértil, en una atmósfera fértil, una atmósfera propicia para que Dios actúe, para que Dios obre, para que nosotros podamos experimentar lo que el Salmo 92 dice, que el justo florecerá. La clave está en el ámbito en el cual nosotros nos plantamos, plantados en la presencia de Dios, plantados por medio de la adoración, generando un ámbito propicio para la manifestación de Dios. Otra de las cosas que podemos hacer para crear una atmósfera correcta es llevar una vida de oración. Llevar una vida de oración. Y yo les decía a los hermanos en Santa Lucía, esto creo que fue el sábado anterior, que hay una importancia de poder determinar un lugar específico de oración. Dios está en todos lados, Dios puede manifestarse en todos lados. Nosotros podemos acercarnos y tener comunión, relación con el Espíritu que vive, que mora en nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento. No estoy negando eso, por favor. Pero es importante poder tener un lugar en el cual vos y yo podamos consagrar como un lugar para la búsqueda y el encuentro con Dios. Y esto lo digo desde mi experiencia propia. Muchas veces, en momentos literalmente de desiertos espirituales de mi vida, en los cuales ni siquiera sabía cómo esbozar una oración, cómo armar un clamor o qué orar a Dios por esa situación, con el simple hecho de ir a ese lugar, porque a mí desde muy chico se me enseñó la importancia de tener un lugar. Y yo recuerdo que en los diferentes lugares donde yo he vivido, siempre determiné esa habitación, ese lugar. Recuerdo en Buenos Aires cuando llegamos, mi lugar de encuentro con Dios era el baño, porque era o la pieza o el baño. Y cuando uno estudiaba en la pieza, el otro tenía que buscar a Dios en el baño, era así. Y los encuentros más poderosos que tuve los primeros meses que vivimos en esa habitación con Ana fue en ese baño. ¿Por qué? Porque muchas veces, aun cuando no sepas qué decir, cuando vos tenés un pacto con Dios, decir, Señor, este será el lugar en el que yo te busque, aun cuando no tenga ganas, aun cuando no sepa qué decir, aun cuando no haya más nada, este será el lugar. Y muchas veces he entrado a ese cuarto que he consagrado a Dios, aún sin poder abrir mi boca, pero el simple hecho de decir, Señor, aquí llegué, eso significa que yo estoy buscando un encuentro con Dios. Y muchas veces Dios ha salido a mi encuentro aún sin yo decir nada. Y esto no es una doctrina, pero es entender la importancia de pactar y consagrar un lugar para Dios. Eso no significa que yo no lo pueda buscar en otro lugar, en mi trabajo. De hecho, también lo hago. Tengo un lugar específico en mi trabajo en donde yo tengo también tiempos de devocionales. Pero es importante decir, Señor, yo quiero conservar ese lugar y ese tiempo de oración. Y otra de las cosas, y acá es donde quiero por ahí detenerme un poco más, es la palabra de Dios. Si hay algo que modifica un ambiente, si hay algo que modifica una atmósfera, si hay algo que transforma una vida, si hay algo que cambia, que transforma una perspectiva de una circunstancia, es la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender la importancia de su palabra. Todo esto, la oración, la adoración, aún la palabra de Dios, tienen un mismo denominador, que es la fe. Porque sin fe es imposible que yo pueda orar a Dios y tener un encuentro con Él. Lo dice Hebreos capítulo 11. Es necesario que el que le busca crea que le hay y que Él es galardonador, que Él responderá a aquel que busca a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poder tener una adoración, porque yo en la adoración estoy declarando muchas veces cosas que hoy no estoy viendo, cosas que hoy parecen inciertas, que ni siquiera me las puedo imaginar, pero muchas canciones que cantamos están declarando una realidad que en algún momento será, y si yo no lo hago por fe, son canciones muertas sin sentido. Si yo estoy declarando, este es el ruido que aviva los huesos, tal vez hoy estoy viviendo una situación de desierto, de muerte, pero yo estoy declarando por fe que viene un tiempo en que los huesos comenzarán a rugir, que los huesos comenzarán a moverse y que comenzarán a unirse y saldrán tendones, como dice la visión de Ezequiel. Pero si yo no tengo fe para cantar lo que estoy cantando, si yo no creo que la adoración genera un ámbito para que Dios se manifieste, entonces no tiene sentido lo que cantamos. Si yo no leo la palabra de Dios con la fe de que esa palabra puede transformar, cambiar, puede alimentarme, puede edificarme, entonces no tiene sentido que yo lea la palabra. Estoy leyendo letra que mata. La fe es el elemento principal. Y quiero detenerme en la palabra de Dios porque dice la palabra, Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa expresión palabra de Dios es la tan famosa palabra rema. Es decir, ese texto podría traducirse que la fe viene por las declaraciones de Dios. Por aquella declaración de Dios para ese momento, esa situación puntual que estás viviendo. ¿Qué es lo que Dios ha declarado en medio de tu desierto? ¿Qué es lo que Dios ha declarado en medio de tu circunstancia difícil? Por eso es importante que nosotros entendamos la preeminencia de la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra en cuanto al libro, sino sobre todo la palabra revelada por el Espíritu Santo. La palabra que sale de la boca de Dios. Porque para que vos y yo podamos transformar una atmósfera, debemos primero poder ver esa atmósfera aun cuando todavía no ha sido transformada. Dios dice la palabra de Dios, que Abraham creyó. ¿Por qué creyó Abraham? Porque dice, él creyó en lo que Dios le dijo, creyó que Dios tenía poder que era aquel que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y tu oración y mi oración, hermano, en este tiempo tiene que ser, Señor, ayúdame a ver aquellas cosas que hoy no estoy viendo y que vos sí estás viendo. Para poder modificar mi realidad, para poder modificar la atmósfera en mi casa, para poder modificar la atmósfera espiritual en donde yo me estoy moviendo. Señor, dame la capacidad de ver las cosas que no son hoy como si fuesen. Porque vos ya las has determinado que así serán. Para Abraham era algo certero. Era algo, una convicción clara, porque Dios le había dado una palabra clara. Abraham, haré de ti una gran nación, te daré descendencia. Y esa palabra le bastó a Abraham para poder caminar en una atmósfera de fe, aun cuando todo a su alrededor le gritaba incredulidad, duda, temor, inseguridad. Porque su cuerpo estaba casi como muerto y la esterilidad de Sara era innegable. Vos y yo podemos caminar ante las circunstancias en las que nos rodean
mirando la circunstancia y dejándonos llevar por esa atmósfera de duda, de temor, o podemos centrarnos en la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que vos estás hablando sobre esta situación? ¿Qué es lo que hoy yo no veo? ¿Qué es lo que esta circunstancia no me deja ver? Pero que vos ya has declarado que así será. Porque si Dios te da una palabra de que eso será, aunque no lo veas, tené por cierto que lo que Dios te ha prometido, más tarde o más temprano, será una realidad en tu vida. Pero para esto tenemos que entender la dinámica. Tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios. Tenemos que llenarnos de los caminos de Dios. Dice Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando la palabra de Dios en 1 Corintios me habla de la mente de Cristo, hace referencia a esto. Dice que nosotros, versículo 16, tenemos la mente de Cristo, pero antes, unos versículos antes, dice, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios preparó para los que le aman. Y estas cosas Él nos ha revelado por medio del Espíritu Santo, Rema. Palabra de Dios, declaración de Dios acerca de lo que hoy no ves, pero que Él dice que ya es en la realidad eterna. Lo que tu vida hoy ve, lo que tus ojos ven en lo temporal, tal vez no se condice con lo que Dios ha dicho, pero tené por cierto que lo que Dios ha declarado será una realidad. Pero para esto tenemos que ser terreno fértil. Y acá es donde tenés que hacer un análisis en tu vida. Porque y esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, vos podés haber tenido fertilidad y hoy ser una persona infértil. Vos podés haber sido una persona muy fructífera y hoy podés ser una persona estéril. Por eso la ciencia habla de esterilidad primaria y esterilidad secundaria. Infertilidad primaria, infertilidad secundaria. La primaria es aquella mujer que nunca tuvo un hijo. Pero la secundaria es aquella mujer que alguna vez tuvo un hijo y hoy está intentando nuevamente y no puede quedar embarazada. Y yo quiero desafiarte en este tiempo a que te embaraces de la palabra de Dios. Yo quiero llamar tu atención para que en este tiempo puedas dejarte fertilizar, puedas dejarte incubar, que puedas incubar la palabra de Dios, lo que Dios está declarando acerca de tu realidad, acerca de tu problema, de tu situación que hoy estás atravesando. Porque para que nosotros podamos entender sus pensamientos, para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, necesitamos ser inseminados por su palabra. Necesitamos ser atravesados por su palabra. Necesitamos ser ese terreno que acepta la semilla, que busca la semilla y que la deja germinar. La deja germinar de tal manera que en algún momento esto dé fruto y fruto abundante. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 10 de Isaías 55. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale, palabra rema, que sale de mi boca, esa declaración específica de Dios para tu vida. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
¿Te das cuenta de lo que afirma este texto? Que si Dios lo dijo, no hay chance de que no suceda. La única chance de que no suceda, el único obstáculo para que no suceda, sos vos y soy yo. Pero lo que Dios ha declarado, dice, traerá fruto. Dice, da semilla al que siembra. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué semilla? ¿Qué semilla creen ustedes que habla ahí? ¿Qué semillas se utilizan para luego hacer pan? ¿De qué? De trigo. Es interesante. Dice, da semilla al que siembra y pan al que come. ¿El pan símbolo de qué es en la palabra de Dios? ¿Cómo? De la palabra. El pan es la palabra. Es uno de los símbolos de la palabra. Dice, y yo quiero llamar tu atención en el poder que tiene, porque acá está haciendo un paralelismo entre la lluvia y la palabra. Y cuando la palabra, el texto, utiliza este recurso, le está asignando algunas características, en este caso de la lluvia, a la palabra. Y dice la palabra acá, el texto, que la lluvia desciende del cielo y no vuelve allá sin antes regar la tierra. Regar significa esparcer para beneficiar la tierra. Esparcer para beneficiar la tierra. Dios está declarando cosas sobre tu vida para beneficiar tu vida. Él está declarando, Él ha declarado cosas y Él sigue declarando cosas en base a su palabra escrita para beneficio de tu vida. Pero dice que además de regarla, dice que la hace fecundar y germinar. Fecundar y germinar. Y tiene que ver con esto que te decía al principio, porque fecundar tiene que ver con la capacidad reproductiva de la tierra. Tiene con la capacidad de ser inseminada la tierra. Es decir, cuando no hay fecundación de la tierra, hay esterilidad de la tierra. Pero la palabra germinar tiene que ver con la capacidad de crecimiento y de desarrollo de la semilla. Es decir, que si no se puede germinar una semilla, si una semilla no puede germinarse o la tierra no puede germinarse, estamos hablando de infertilidad. Estamos hablando de algo que empezó a crecer pero no pudo desarrollarse. Por eso yo te decía recién, esto es para que vos y yo hagamos una autoevaluación. Porque tal vez en algún momento de tu vida has experimentado frutos de parte de Dios, frutos de haber sido inseminado con la palabra de Dios. Frutos de haber escuchado la palabra de Dios, haber sido tocado en tu espíritu y haber puesto por obra la palabra. Pero tal vez hoy estás viviendo un tiempo en el cual ni siquiera Dios puede tocar ni llegar a tu corazón. Porque hay circunstancias de la vida que han endurecido tu tierra de tal manera que no puede penetrar la palabra de Dios. Pero tal vez te encuentras en otra situación, en una situación en la cual llegás acá cada domingo o llegás al grupo cada día en la semana
y Dios te habla y sos tocado por la palabra y decís, wow, esto es tremendo y esto es la verdad, es la bocha, como dicen algunos, y es que hay que poner en práctica eso, pero llegás a tu casa y eso que Dios sembró en tu vida no tiene el poder para seguir creciendo. Y esto nos tiene que llevar a una autoevaluación. Porque para poder transformar un clima desértico, este videito decía que ellos están sembrando, están haciendo pozos y sembrando de tal manera que la lluvia queda retenida allí y la tierra puede ser fecundada, puede ser germinada y empieza a dar fruto y el fruto comienza a cambiar el clima. Entonces, ¿cómo hago? Y termino con esto, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Cómo hago para volverme una tierra fértil, una tierra que pueda ser fecundada, una tierra que pueda ser germinada, de tal manera que no solamente la palabra de Dios penetre en mi corazón, penetre en mi espíritu, de tal manera que yo pueda conocer los pensamientos de Dios y pueda conocer los caminos de Dios para mi vida, para esta circunstancia que estoy viviendo? Santiago 1, versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cuántos se sienten un poco identificados con esto? No con el espejo, sino con la palabra. ¿Cuántas veces el pastor viene y nos pregunta, ¿qué es lo que prediqué, enseñé? Y nosotros no nos acordamos ni lo que leímos en la Biblia ayer. Pero fíjense la importancia, dice 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, poniéndolo en práctica, recibirá bendición. La clave para cambiar la atmósfera en tu vida, para cambiar esa atmósfera espiritual desértica en una atmósfera espiritual fértil, en una atmósfera en la cual fluya la presencia de Dios, en el cual uno pueda escuchar con claridad a Dios hablar, es que lo poco que hoy has recibido de parte de Dios lo pongas en práctica. Si no hay práctica de la palabra, no hay bendición. La bendición se activa cuando la palabra se practica. Hace un tiempito atrás, la verdad que no recuerdo si lo compartí aquí ya. Creo que fue en febrero. Más o menos debe haber sido ahí porque era para la época de la cosecha de la uva, es ahí, ¿verdad? El fuerte, digamos. Tengo un compañero que también tiene viñedos, cosecha uva. Y por esa época, no me acuerdo si fue para enero en realidad, cayó una piedra muy fuerte. Y entonces yo me había quedado con eso. Y en febrero le pregunté, le digo, Oscar, le digo, ¿ya sabes cuánto es lo que has perdido de la cosecha? ¿Ya has podido calcular cuánto has perdido de la cosecha? Y él me dijo, no he tenido tiempo todavía,
porque hasta ayer me dijo, así literalmente, hasta ayer estuve ocupado en fortalecer a la planta. Y le digo, ¿cómo es eso? Y no, lo que pasa es que yo no me puedo preocupar por lo que se ha perdido hasta acá. Y tengo que enfocarme en trabajar en lo que va a venir, dijo él. No tengo tiempo de ponerme a contabilizar lo que perdí. El tiempo debe estar puesto en lo que viene hacia adelante. ¿Y pero qué hacías? Y bueno, me contó, hay un par de cosas que como yo no entiendo mucho, entendí la mitad de las cosas. Pero lo suficiente como para entender el principio. Porque una frase que me quedó grabada, porque con eso el Espíritu empezó a hablarme. ¿Se acuerdan? El pastor nos ha dicho que muchas veces Dios le habla a los que no son creyentes, a los inconversos. Y a veces hasta Dios utiliza a los inconversos para hablarnos a nosotros. Y él dijo, yo no puedo ponerme a contabilizar lo que he perdido, porque yo tengo que empezar a fortalecer la planta por los frutos que ya están ahí. Y le digo, Oscar, le digo, ¿pero qué? ¿Los frutos de la temporada que viene ya se ven? Yo re ignorante, ¿eh? Me dice, no, me dice, yo no los veo, son muy, muy diminutos, dice. Pero los frutos de la próxima temporada están ahí. Y el Espíritu en ese momento me dijo, mucha gente está tan preocupada por sus frustraciones pasadas que no puede enfocarse a trabajar por los frutos que yo estoy desarrollando para la próxima temporada. Y hace un mes atrás, estando acá en un culto, Dios me dijo, se viene un tiempo de invierno para muchos. Instantáneamente volví a esto que Dios me había dicho en febrero. Se viene un tiempo de invierno, hay un tiempo de dificultad, un tiempo difícil para muchos. Instantáneamente recordé esto y entonces empecé a buscar y dije, y me acordaba cuando yo voy a Santa Lucía, pasamos por un sector en donde hay muchos viñedos. Y es interesante ver en las diferentes temporadas cómo va cambiando. Y en esta temporada un poquito más, están peladísimos. O sea, hay un tronquito y dan lástima. Y el Señor me dijo, viene un tiempo de invierno. Entonces yo empecé a buscar por qué es importante que la uva, que la vid tenga un tiempo de invierno. ¿Por qué es importante el clima en la planta? ¿Por qué es importante pasar por eso? ¿Por qué acá se cosechan las mejores uvas y no en otros lados? ¿Por qué se cosechan acá y no en Misiones? ¿Por qué no se cosechan en otros climas? Entonces, cuando entro a estudiar y a averiguar y a preguntarle a mi compañero también, hay un principio importante en el invierno. Y es que en el invierno la planta entra en una especie de invernación, en una especie de stand-by. Pero eso se ve por afuera. Por dentro, la planta comienza a trabajar, a poner toda su energía y toda su fuerza en las raíces. Porque si tiene que haber frutos en la próxima temporada, es importante que las raíces estén fuertes. Es importante que las raíces tengan la capacidad de dar el fruto para la próxima temporada. Es importante, querido hermano, que en medio del invierno te dejes penetrar por la palabra de Dios.
Esa palabra que trae lluvia de bendición. Esa palabra que viene a fecundar tu vida. Esa palabra que viene a germinar tu vida. Para que aunque hoy no lo veas, internamente comience el proceso de Dios en tu vida. Estando en la atmósfera correcta, comiences ese proceso de transformación. Para que cuando llegue la primavera, los frutos reluzcan. Los frutos sean los mejores. Dios va a traer el invierno. Ya empezó. Pero viene la primavera. Este es el tiempo de decir: Señor, yo me comprometo a alinearme con tus pensamientos. Yo me comprometo a alinearme con tus caminos. Señor, yo en esta hora me declaro ser una tierra fértil, una tierra en la cual penetre tu palabra. Y no solamente penetre, sino que encuentre el lugar para que crezca, para que comience a desarrollarse. Y aunque hoy no vea fruto, y aunque mañana no vea fruto, porque el texto me está hablando de un proceso. Y aunque pasado no vea frutos, yo voy a seguir exponiéndome a tu palabra y a tu presencia. Porque la palabra de Dios dice que el justo florecerá plantado en la casa de Jehová. No hay otra alternativa. El justo florecerá. Quiero invitarte a que te pongas de pie. El justo florecerá plantado en la casa de Jehová, en la atmósfera correcta. En la atmósfera correcta, la atmósfera que es generada por el poder de su palabra.